La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que un cambio político en Venezuela debe incluir garantías reales. Ha pedido al régimen de Delcy Rodríguez aceptar una visita para verificar el cumplimiento del proceso de transición y también la liberación de presos políticos. El presidente de la CIDH ha hablado con NTN 24, con nosotros. También ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia política que actualmente hay en Colombia, tras haberse reunido con candidatos opositores que le pidieron medidas urgentes para poder hacer campaña en territorios donde el crimen organizado ha aumentado su presencia. La CIDH le pidió a Delcy Rodríguez que le permita verificar el cumplimiento del proceso de transición y la liberación de los presos políticos en una visita. El régimen bolivariano no ha aceptado la inspección cuando todavía hay cerca de 500 presos políticos en Venezuela. Pedido que se nos autorice una visita del Pleno al territorio venezolano para verificar la situación de derechos humanos. También ahí se ha hablado de excarcelaciones, pero eso es algo que nosotros queremos verificar. En cuanto a Cuba, el presidente de la CIDH dijo a NTN 24 que la única forma en la que se respetarán los derechos humanos en la isla es que haya una transición y rechazó las prácticas de tortura a menores de edad por parte del régimen castrista. Son condiciones de detención inhumanas y cuando alguien ha manifestado en contra del régimen hay un ensañamiento como para poner de ejemplo a que alguien que se atreva a exigir libertad, a exigir, digamos, vivir en una democracia, pues lo someten a tortura, lo someten a tratos crueles. Sobre Colombia, la CIDH está preocupada por los ataques contra candidatos opositores, con el antecedente del magnicidio de Miguel Uribe Turbay como uno de los factores que amenaza el libre ejercicio de la democracia. En ese informe anual damos cuenta del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y de las condiciones de una violencia política y de una violencia también generalizada en regiones, sobre todo donde hay enfrentamientos de grupos armados. Estamos en un año electoral y entonces el tema de violencia más el tema electoral hace que haya un nivel de riesgo, digamos, de violencia política a la cual estaremos dando seguimiento. La CIDH recibió un 60% más de solicitudes de medidas de protección urgente en toda la región en 2025. En rueda de prensa hace pocos minutos desde el Pentágono, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado una expansión territorial y el refuerzo, además de recursos militares, en el bloqueo de Estados Unidos para impedir que el régimen de Irán acceda a buques o comercio que les permita tener recursos económicos. Otro portaaviones va a ser parte de esta misión. Además, el presidente Trump ha autorizado a la Armada de Estados Unidos a destruir cualquier lancha rápida iraní que intente colocar minas en el agua o interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz, disparando a matar. Nuestros comandantes tienen reglas de enfrentamiento claras. Si Irán coloca minas en el agua o amenaza de alguna otra manera al transporte marítimo comercial o a las fuerzas estadounidenses, dispararemos a destruir, sin dudarlo. Hola a todos. 6 países en Oriente Medio han sido los más afectados por los ataques del régimen iraní, muy golpeado por las acciones de Estados Unidos e Israel, pero todavía con margen de maniobra para reaccionar de forma violenta, como lo ha venido haciendo durante estos días. Hoy el contador del conflicto nos muestra 56 días de confrontaciones. En medio de espacio para prórrogas de cese el fuego, pues vamos a revisar las cifras de esos ataques que ya no crecen en volumen, pero siguen siendo una amenaza latente. E iniciamos con Emiratos Árabes Unidos. Es el país que ha sufrido el mayor número de ataques. En total, más de 2.819 en temas de drones y 563 misiles. Todo esto para un total de 2.800 sistemas aéreos que han llegado a su territorio. Gran parte de sus ataques han estado dirigidos contra infraestructuras económicas y logísticas vitales. Este país, Emiratos Árabes Unidos, recibió el doble de ataques que Kuwait y casi 10 veces más que Qatar. Por eso vamos a revisar ahora Kuwait,
que es el segundo país con el mayor número de ataques recibidos, sufriendo el impacto de 852 drones y 369 misiles, para un gran total de 1.221 sistemas de ataque en su territorio. En esta nación, el régimen apuntó contra el aeropuerto internacional de Kuwait, dañando los sistemas de radar y los depósitos de combustible, así como la base aérea Ali Al-Salem, que alberga personal de Estados Unidos. Otros ataques tuvieron como objetivo la base aérea Ahmed Al-Jaber, instalaciones navales como la base naval Mohammed Al-Hamad e infraestructura energética clave, incluyendo depósitos de combustible y refinerías, la refinería Mina de Al-Amadi y la mina Abdullah. También atacaron objetivos civiles y gubernamentales, edificios residenciales, plantas desalinizadoras. La proximidad geográfica de Kuwait a Irak hizo que algunos de esos ataques también impactaran en el país vecino. Vamos inmediatamente a revisar Arabia Saudita, que se enfrentó a aproximadamente 612 ataques con drones y 68 misiles, lo que suma un total de 680 sistemas aéreos que llegaron a su territorio, a su espacio aéreo. Los objetivos del régimen contra el reino saudí fueron infraestructuras militares y energéticas de alto valor, incluyendo la base aérea Príncipe Sultán en Riad e instalaciones clave en toda la provincia oriental. A esto se suma que oleadas de drones atacaron repetidamente el yacimiento petrolífero de Shaibah, la refinería de Ras Tanura y la infraestructura de oleoductos hacia Yambu y otras instalaciones. Qatar también registró 69 ataques con drones y 196 misiles, además de 2 aeronaves, lo que suma un gran total de 267 sistemas. Qatar sufrió un menor volumen de ataques, pero experimentó más del doble de ataques con misiles en comparación con los ataques que recibieron con los drones. Esa es la situación, porque el objetivo recurrente, destacado, fue la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Y revisamos otro país, Jordania, el quinto más afectado, que se encuentra mucho más lejos de Irán que los otros estados árabes del Golfo que ya revisamos y que fue atacada con menos frecuencia. Un registro de 125 drones y 166 misiles, lo que suma un total de 291 sistemas de ataque. El perfil de los ataques se centró mayoritariamente en una base aérea que alberga fuerzas de Estados Unidos y de Europa. Varios incidentes involucraron ataques con misiles balísticos o intentos de ataque contra la base, incluyendo impactos confirmados y repetidas explosiones reportadas dentro y alrededor de las instalaciones. Y el sexto país que revisamos, el más atacado de los más atacados, es Bahrein, que interceptó al menos 523 drones y 194 misiles, lo que indica un entorno de amenazas igualmente sustancial. En Bahrein, drones y misiles iraníes atacaron a finales de febrero y principios de marzo de este año la oficina de apoyo de la Quinta Flota estadounidense. Además, infraestructuras energéticas como la refinería Babco, depósitos de combustible, instalaciones industriales, puertos, infraestructuras marítimas, entre ellos el puerto de Salmán y el puerto Khalifa bin Salman. De acuerdo a los registros, entre el 70 y el 90% de los ataques con misiles han sido interceptados gracias a los modernos sistemas de ataque. Lo mismo con los drones, que logran ser cazados, neutralizados en un 80, en un 90% de los casos. Hoy es el día 56 del conflicto. Se han producido más de 3.500 ataques. Y aunque hay una disminución del volumen de estas acciones, ahora son más selectivos y estratégicos. Pero, en resumidas cuentas, sigue siendo una amenaza latente.